su escala en Japón de una gira por Asia, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que Corea del Norte es la más peligrosa y urgente amenaza. A bordo del portaaviones Ronald Reagan, el vicepresidente reiteró que Estados Unidos y sus aliados están preparados para responder a un posible ataque de Corea del Norte. Pence dijo que vencerán con contundencia cualquier tipo de ataque por parte del régimen norcoreano, aunque utilicen armas convencionales o nucleares. Con esta gira, Estados Unidos pretende reafirmar su compromiso con los países aliados frente a las crecientes amenazas de Corea del Norte. Y con una presentación teatral que de alguna forma recuerda los eventos nazis del Tercer Reich, el régimen de Pyongyang celebró el 105º aniversario del nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, que fuera el abuelo del actual líder, Kim Jong-un. En la celebración se proyectó un video en el que se simula un ataque a Estados Unidos. El gran show con orquesta, coro y proyecciones de video fue transmitido por la televisión estatal. Allí varios misiles son lanzados e impactan en suelo estadounidense en el video y se puede ver a un Estados Unidos envuelto en llamas. Esta simulación, esta presentación audiovisual terminó con una imagen de la bandera de Estados Unidos quemándose y decenas de cruces en un cementerio. Y de la importancia que revisten estos decretos. Isaac, te quiero preguntar antes que nada, bienvenido. Tú estás entre quienes piensan que la visa H-1B ha sido un abuso de algunos empleadores para contratar trabajadores menos calificados, o estás entre aquellos que piensan que esta es una medida necesaria, es decir, mantener esta forma de otorgar estas visas porque hay una falta de talento específico que se llena con estas visas? Efectivamente, yo creo que son necesarias esas visas, a pesar de que se han cometido abusos, porque se utiliza al trabajador extranjero para pagar menos salarios en Estados Unidos. Eso es cierto, pero lo más importante, creo yo, del sistema es que es un sistema que tiene el propósito de atraer talento hacia Estados Unidos. Porque aquí no está todo el talento. Por ejemplo, lo vemos en la asistencia de estudiantes extranjeros a las universidades de Estados Unidos. Son las mejores universidades del mundo, los estudiantes de todo el mundo quieren venir a estudiar acá, y si se pueden quedar después de que han sido entrenados debidamente en las universidades, pues las empresas tienen que tener la capacidad de contratarlos. Claro. Yo no veo por qué razón se va a cerrar esta oportunidad cuando de lo que se trata es de traer talento hacia Estados Unidos. Y aquí lo interesante es que tú opinas un poco de las dos cosas, que se ha abusado porque efectivamente trabajadores calificados de países como la India les resultará más barato a una empresa estadounidense contratarlo, pero al mismo tiempo hay una falta de talento que se está tratando de cubrir con este visado H-1B. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Trump más temprano y regreso contigo para preguntarte. Correcto. En estos momentos, el abuso en nuestro sistema de inmigración permite que los trabajadores estadounidenses sean reemplazados por trabajadores traídos de otro país para realizar los mismos trabajos y a veces por menos salario. Esto dejará de ocurrir. Los trabajadores estadounidenses pidieron hace rato que esto deje de ocurrir. Ahora sus pedidos fueron respondidos. Eso incluye pasos para comenzar una reforma de las visas H-1B. En estos momentos, las visas de H-1B se entregan de manera aleatoria en una lotería. Está mal. Deberían entregarse a las personas más capacitadas y nunca deberían ser usados para reemplazar estadounidenses. Isaac, en reconociendo que tú miras las dos problemáticas, la falta de personal calificado, pero al mismo tiempo el riesgo de este abuso, yo te quiero preguntar, ¿en dónde va a estar el desafío mayor para una política de esta naturaleza de la administración Trump? ¿En hacer cumplir la ley y en implementarla, o directamente en cambiar la cultura de las empresas que se han beneficiado de este tipo de visa? Creo que las empresas, las grandes empresas que hacen estas contrataciones van a protestar, van a tratar de evitar que esto se convierta en legislación. Es una orden ejecutiva lo que el presidente está firmando, como muchas de las que ha firmado, porque cuando ha ido al Congreso no le ha ido bien. Entonces, yo creo que esto es como un clamor en el desierto, por así decir, porque
La verdad es que va a haber oposición de las empresas. Para las empresas es muy importante atraer talento a Estados Unidos. Si hay violaciones, el propio presidente lo dijo, que se corrijan esas violaciones, que se corrijan esos abusos. Él mismo en sus propias empresas, cuando era empresario, contrataba trabajadores extranjeros. Y entonces, el hecho de que lo haya anunciado en Wisconsin reviste más simbolismo que otra cosa, porque además es interesante el momento en el que está ocurriendo. Va a Wisconsin, un estado que, bueno, lo ganó en la elección, él mismo, pero donde hay trabajadores a los que les ha prometido muchas cosas, pero hasta ahora no ha podido cumplir muchas de las promesas que ha hecho y vamos cerca de ya de los 100 días. Así es, Wisconsin es un estado que le dio la victoria prácticamente con todos los demás estados del medio oeste, precisamente por las dificultades que tiene la industria manufacturera de Estados Unidos en esa región. Pero hay que decir de que en este caso estamos hablando de las grandes empresas de alta tecnología que están contratando ingenieros en el mundo entero, que están contratando científicos que se gradúan de las universidades de Estados Unidos para que se queden acá. Ahí tenemos que seguir el ejemplo de Canadá. En Canadá la inmigración se hace con base en talento. Y yo creo que eso debería de permitirse, porque como digo, la crema de los estudiantes del mundo quieren venir a estudiar a Estados Unidos. Claro. Quieren venir a capacitarse a Estados Unidos. Y hay que darle la oportunidad a las empresas de Estados Unidos a que puedan contratar a esa gente. ¿Qué tan realista para un trabajador de Wisconsin va a ser en la práctica lo que fue a afirmar allá Donald Trump, cuando además, por cierto, llama la atención que no menciona China, cuando sí lo mencionaba, y tenemos material del año pasado, cuando hablaba de China, manipulador de divisas, que roba empleos, pero sí aprovechó, y ahí está la imagen del año pasado, en un discurso todavía de campaña, si entiendo bien, pero menciona así en esta tarde al NAFTA y bueno, se va contra el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte con todo esta tarde para cerrar, Isaac. Efectivamente, imagínate que por poco le declara una guerra comercial a Canadá, que es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ese es el tipo de discurso que lamentablemente el presidente hace cuando se pone a improvisar. ¿Cómo va a ser eso de que el socio comercial más importante que uno tiene se le va a tratar de esa manera? El presidente, yo no sé si ha logrado entender, y sus asesores yo no sé si se lo han explicado, pero el NAFTA es un negocio de $3 billones, millones de millones. 3 mil millones de dólares cruzan la frontera entre Canadá y Estados Unidos cada día. 1,5 billón de dólares, 1.500 millones de dólares cruzan la frontera con México cada día. Es un negocio de 2 trillones de dólares. Deshacer eso, con todo respeto, el presidente de Estados Unidos jamás ha manejado un negocio de ese tamaño. Y eso también refleja hasta cierto punto que está pensando mucho en los trabajadores, pero no en las consecuencias para los consumidores. ¿Qué significa entonces, en pleno siglo XXI, con lo logrado hasta ahora y las advertencias del Fondo Monetario Internacional por el proteccionismo y un Make America First Again, Buy America, Hire America, proteger? ¿Cómo hay que entender proteger en ese concepto de proteccionismo hoy día? Bueno, es un concepto casi medieval. Es un concepto que se basa en el saldo comercial. Si Estados Unidos le compra más a un país de lo que le vende, eso es un defecto. Si Estados Unidos no logra venderle más a un país, es un defecto. Ahora dice que él no quiere hablar de China porque China le está ayudando en Corea. Gracias, sí. Pero eso yo creo que no está articulando bien. La política comercial del presidente no tiene articulación, no está basada en la realidad, está basada en conceptos antiguos del saldo comercial, del mercantilismo más primitivo, y esto a mí me extraña mucho que sus asesores no le estén diciendo, oiga, ya párele con eso, porque va a deshacer un negocio de 3 trillones de dólares. Pues ahí tienen ustedes la opinión de alguien que sabe mucho de esto, con una amplia trayectoria. Isaac Cohen, te agradezco muchísimo, me da gusto saludarte. Placer como siempre, Gaby. Y el lunes les informábamos sobre cómo allí, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en la Florida, se habló de una reunión entre los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el presidente Trump el pasado viernes. Las fuentes consultadas nos dijeron que fue un breve encuentro, apenas un saludo, y eso ha generado todo tipo de especulación. Pues hoy esa pregunta llegó al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer,
quien representa al presidente de los Estados Unidos frente a los medios. A la pregunta de por qué se dio esa visita y además de si Estados Unidos sigue o no respaldando el proceso de paz en Colombia, esto fue lo que respondió. Pero ¿por qué no fue divulgado a la prensa en ese momento? Y segundo, ¿puede hablar del objetivo de esa visita y si respaldan el proceso de paz en Colombia? Sí, con mucho gusto veré las circunstancias. No tengo nada para usted en este momento, así que voy a obtener algo y luego se lo haré saber. Entonces puede responderme luego sobre el tema político, pero ¿por qué no divulgarlo si ocurrió? Porque de nuevo, no sé si ocurrió así, y hasta que lo sepa, creo que sería muy difícil responder la segunda pregunta. Es decir, a miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, quien representa al presidente ante los medios, no estaba al tanto de que se haya dado o no ese encuentro del que les dijimos sí. Hubo un breve saludo, al parecer en un pasillo de Mar-a-Lago. Fue lo que reportamos. Hay quienes lo ponen en duda, pero el secretario de prensa de la Casa Blanca no está al tanto, no podía confirmar que se dio la reunión y por eso dijo no podía hablar sobre si se apoya o no un proceso de paz. Va a averiguar, va a preguntar y entonces dirá, y les traeremos, por supuesto, también lo que diga Sean Spicer.